todo lo que está pasando desde la ciudad de Mendoza. Con mucho dinero. Con muchísimo, pero mire la pinta, la facha que usted No, tiene. ¿Cómo me va a decir que no tiene no, dinero? no, claro, pero claro, sí. De todas maneras, uno, periodista de exteriores, igual debe estar bien, sobre todo por una cuestión de respeto. Eso ya es histórico en los mobileros, tanto fundamentalmente de televisión, a la hora de estar con nuestros entrevistados y dialogar con ellos, que habla también del respeto que tenemos a la gente que está con nosotros. Claro que sí, Daniel. Bueno, Alejandro, Virginia, es un gusto verlos, un buen viernes para ambos. Y vamos a hablar Igualmente. de un tema que yo creo que vamos a coincidir, el empleo y de la mano la desocupación, un tema que preocupa muchísimo hace mucho tiempo. Y existen diferentes miradas de lo que ocurre. Por ejemplo, que en esta parte del país se ha estancado el crecimiento de la desocupación. Dicen, por ejemplo, desde el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, el INDEC, en los últimos informes, que obviamente no es la realidad de la nación. Pero bueno, hay otros informes que dicen todo lo contrario. Por eso me parece oportuno hablar no solamente del empleo público, porque muchas veces cuando se habla, creen las personas que se debe hablar de empleo público. Yo creo que hay que hablar del empleo más importante, sin desmerecer el empleo público, que es el privado, donde está la inversión, donde se mide el crecimiento de una zona y donde obviamente se mide también las posibilidades laborales. Por eso estoy con un empresario, el señor Mauricio Badaloni, para analizar brevemente ante los ojos del país este tema. Mauricio, lo están viendo en todo el territorio de la República Argentina a través del Interactivo Ciudadano News. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Y muchas gracias y gracias por venir acá a nuestra compañía. Bueno, muchas gracias a usted por recibirnos. Mauricio, ¿coincide usted ha tenido una lectura de los datos últimos del INDEC? Bueno, en realidad la mirada del sector productivo, fundamentalmente la Unión Industrial de Mendoza, entendemos que el estudio del INDEC tiene mucho que ver con un impacto en la sensibilidad social. Son encuestas de sensibilidad donde se verifica si la persona tiene empleo o no tiene empleo y si está buscando empleo o si teniendo empleo está buscando otro empleo. Eso habla de la desocupación, por un lado. Para nosotros es un dato estadístico, pero de sensibilidad, pero no es el dato duro que es lo que nosotros permanentemente buscamos, que está. Como que no representa o no presenta la realidad tal cual es. En realidad es un estudio de impacto social, o sea, tengo trabajo, no tengo trabajo, y si tengo trabajo, si no tengo trabajo, estoy buscando trabajo, o si tengo trabajo y estoy buscando otro trabajo, pues no me alcanza el dinero. Básicamente lo que nosotros vemos es la realidad sobre los datos de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, donde ahí lo que nosotros apreciamos en un estudio que se hace interanualmente, porque si no, si nosotros vemos los datos intermensualmente, puede también tener algún grado de error, porque no siempre la gente que se toma un mes continúa en el otro mes, o puede ser un incremental o puede haber una baja. Ahí lo que nosotros vemos es que Mendoza interanualmente, el último dato es marzo del 2023 contra el del 22, hay un crecimiento del 3.5% aproximadamente, está dentro de la media nacional. Nosotros lo que advertimos en eso es que el crecimiento formal privado, el deseo nuestro es llegar a valores cada vez más relacionados con el crecimiento demográfico en nuestra provincia. Si tuviéramos que comparar con esta región Cuyo, donde obviamente está instaurada la provincia, mirando lo que fue hace 10 años, 15 años atrás, ¿cuánto nos falta para recuperar los estándares que supo tener en inversión y en fuentes de trabajo esta provincia? Y en realidad el problema, nosotros tenemos un problema de base que hace aproximadamente entre 9 y 10 años que el sector privado no registra avances importantes en materia de registración de empleo. ¿Y esto está atado a lo que sucede con la macroeconomía, Mauricio? Totalmente. Mendoza tiene un factor muy desequilibrante que tiene que ver con el valor del dólar, tiene que ver, pero también hay una realidad propia de Mendoza que tiene que ver con las actividades industriales, tiene que ver con el crecimiento del empleo en actividades como la minería, como el desarrollo del turismo, la logística. Nosotros vemos la industria basada en el conocimiento. Ahí vemos que Mendoza tiene mucho más por dar, pero también hay una realidad macro
que tiene que ver con las leyes laborales, que tiene que ver con el peso del Estado, tiene que ver con los impuestos. Cuando hablamos de relacionamiento laboral y fundamentalmente las leyes laborales, no estamos hablando de perder las garantías del empleo, de perder, pero sí lo que estamos buscando y algo que venimos trabajando fuertemente con las gremiales sindicales, que tiene que ver con el peso del Estado, que tiene que ver con los impuestos, porque en muchos de los casos estamos hablando entre un 35 y un 40% tiene que ver con impuestos, que en el fondo también mucha gente en relación de dependencia después dice, si nos vamos a jubilar con esos números, Claro. la verdad que empieza a erosionar y hay en muchos de los casos gente que plantea que por qué ese dinero no se le pagan a ellos y sabiendo que después en materia de salud y en materia de jubilación, la verdad que los números son muy magros. Y es un tema, me parece, que para discutir para adelante. Dos cuestiones finales, Mauricio. La primera, dicen que 38.000 puestos de trabajo se han creado en los últimos tiempos con la explotación minera en el país. Si eso tuviera impacto en esta parte del país, crecerían las fuentes de trabajo bien pagadas, por cierto, y disminuiría esto que estamos analizando, que es la desocupación. Nosotros lo tenemos como un dato de la realidad, esto es un dato objetivo. El mundo de la modernidad cada vez requiere más minerales. Mendoza y Argentina los tiene. Creo que tanto la energía como los minerales que nos sirven para conducir esa energía y fundamentalmente para acumularla, como el caso del litio o el caso del cobre, que son los conductores que hoy más se utilizan en la electromovilidad. Para anhelar ese futuro, me parece que no hay ninguna posibilidad de transitar si no es por ese puente, que son los minerales del futuro. También podemos hablar del grafeno, pero me parece que la discusión que hoy tiene Mendoza y tiene el mundo y tienen otras provincias también, para nosotros tiene que ver con esta licencia social que todavía en muchos de los casos el ciudadano no termina de entender. Todos queremos tener un celular, todos queremos tener conectividad, todos queremos estar conectados con nuestros hijos y con nuestros afectos, pero fundamentalmente tenemos que atravesar en ese mundo de esa modernidad los nuevos materiales que sin lugar a duda, y en eso sumo el tema del reciclado, sumo el tema de reconvertir nuestros procesos productivos, de ser cada vez más eficientes, de contaminar menos. Entonces no es la minería sí, la minería no, creo que es la minería cómo, creo que es esa minería donde nosotros nos podamos proyectar a ese mundo de la modernidad teniendo nuestros autos menos contaminantes, por ejemplo, con electromovilidad también se puede hacer. Y me parece que esa es la discusión de fondo. Por eso la industria minera es fundamental para la generación de empleo, sí, es fundamental también para la generación de empleo formal, privado y registrado, sí, y creo que lo que sí tenemos que hacer como ciudadanos, por un lado, en este caso los ciudadanos que producimos, pero también los sindicatos lo están haciendo, y por qué no los gobiernos empezar a encarar los temas de fondo y generar espacios de diálogo social que nos permitan que el ciudadano conozca de dónde viene el aporte de un panel fotovoltaico, de la energía renovable, y para cuando uno se pone a estudiar esto, indudablemente la respuesta llega mucho más fácil. ¿Cree que la política, esta es la última pregunta, pero a su poder de síntesis, cree que la política de Estado aflorará con las nuevas autoridades una vez terminado este proceso electoral que tiene la provincia y el país? Indudablemente sí, toda la política, y hay algunos referentes más nombrados que otros, pero todos concluyen de que sea y gane quien gane, va a tener que generar reformas importantes, entre ellas las tributarias, el peso del Estado, sinceramente, cuando uno habla del salario, estar hablando entre un 35 y un 45% de componente, sin hablar si los sueldos son por encima de esos 500.000 o 600.000 pesos que hay que pagar ganancias. La verdad que un salario que hoy es menos de $1.000, no nos imaginamos hoy en el mundo que te estén cobrando un impuesto como impuesto a las ganancias del 35%. Me parece que hay muchas distorsiones que la política tradicional ha generado y es un momento o estamos quedando sin alternativas y va a haber que encarar estos temas de fondo, el peso del Estado y fundamentalmente la relación laboral. Mauricio, muchas gracias, muy amable por habernos recibido, haberse tomado este tiempo. Usted estaba en una reunión y nos ha atendido, muy amable. No, muchas gracias a ustedes por recoger nuestra opinión y bueno, y esperemos que estos sean los temas de fondo para las elecciones que vienen.
Creo que Mauricio Badaloni, empresario de transporte de esta parte de la República Argentina, nos deja el título y entonces huelgan las palabras o las reflexiones en la culminación de este móvil, Virginia. Es todo Así por es, el muy- momento, usted en estudios. Muchas gracias, Daniel. Hasta cualquier momento entonces. Hasta luego. El Interactivo. Hacemos la noticia con vos.